Bueno, continuamos ahora con el siguiente tema que en este caso sería suma de términos. Entonces, en una progresión aritmética nosotros podemos calcular el primer término, podemos calcular segundo término, tercer término, el último, la razón, el número de términos, pero también podemos calcular lo que es la suma, o sea, sumar toditos los valores y tener el total. Y para eso tenemos acá una fórmula, en este caso sería esta fórmula, la fórmula general, pero también se puede hacer por la lógica, ¿verdad? Sumando nomás los valores. Entonces, muchas veces el ejercicio mismo da la opción de poder hacer mediante la lógica, ¿verdad? Y hay casos de que necesariamente tenemos que utilizar la fórmula. Tenemos acá un primer ejemplo. Antes de pasar al ejemplo, acá tenemos Sn va a ser suma de términos. El valor del primer término, del último término se suman, se multiplica por la cantidad y se divide por 2. Entonces, esa es la fórmula. Empezamos entonces, dice la zapatería Las Marías de las hermanas Martínez produjo mensualmente en el año 2019 las siguientes unidades de calzado. O sea, durante el año, acá tengo, en enero produjo 200, en febrero 500, marzo 800, abril 1100, en mayo 1400 y en junio 1700. Y así en diciembre 3500 pares de zapatos. O sea que me da acá de enero a junio me da los valores. Como yo ya sé, este va a ser mi primer término, mi segundo, tercero y así sucesivamente. Y como en diciembre es el último, este va a ser mi último término. En este caso, AN. Ese sería analizando nada más. Pero acá me da dos preguntas y voy a atender la pregunta. Dice, ¿cuál fue la producción semestral? Semestral es por 6 meses nada más. Entonces voy a atender primeramente por 6 meses y luego la anual mes. Entonces, dos cálculos lo que yo voy a estar haciendo acá. Para el semestral, yo puedo acá sumar nomás estos valores y ya voy a tener ya. No es necesario utilizar la fórmula, pero si quiero, voy a usar. Voy a quitar mis datos acá, en este espacio que tengo. Tengo mi primer término que en enero, en este caso, hizo 200. Y como es semestral, este es para el semestral la primera pregunta. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta junio. Mi último término, o sea, el sexto término es 1700. La razón, ¿cuánto es la razón? No sé. ¿Cómo calculo? Siempre voy a agarrar este número y le voy a restar el anterior. Entonces sería 500 menos 200. La razón es 300 entonces. Si quiero probar en otro lugar, puedo probar para verificar si es correcto. Pero en este caso ya sabemos que la razón es 300. Siempre hay que verificar en otra parte para estar seguro. Bueno, tengo la razón. ¿Y el valor de n cuánto es? Como me dice semestral y como el último término es sexto término, entonces la n va a ser 6. Siempre este valor debe coincidir con el último término. Si es el último término es el sexto término, n también va a ser 6. Y aplico la fórmula. Suma de los 6 términos, porque n vale 6, primer término más último término, esto sumado multiplicado por n dividido 2. Esa es la fórmula. Ahora voy a reemplazar, meter un poco más de acá para que quepa. Entonces, mi primer término es 200 más el último término que es 1700. Todo esto multiplicado por 6 porque son 6 términos dividido 2. Y este yo ya puedo hacer en la calculadora. Todo lo que está arriba yo ya puedo ingresar así mismo en la calculadora usando paréntesis. Entonces, paréntesis 200 más 1700, cierro paréntesis, por, en este caso 6, le doy igual, me da 11.400. Se escribo acá 11.400 dividido 2 y hago la división. Dividido 2 me daría 5.700. Entonces la primera pregunta ya tengo resuelta, que es la producción semestral es 5.700. Ahora quiero saber la anual. Voy a hacer acá mis datos. Se va a mantener mi primer término, que es 200. Mi último término ahora ya va a ser en diciembre, que en este caso es 3.500. Como el año tiene 12 meses, entonces n va a valer 12. Y la razón va a ser el mismo que era el anterior, que es 300.
y copio la fórmula. Suma de los 12 términos es primer término más último término multiplicado por n dividido 2. Voy a cerrar acá para que no se mezcle. Suma de términos, o sea, de los 12 términos, el primer término es 200 más 3500, que es el último término, por 12 términos o 12 meses dividido 2. Suma de los 12 me va a dar entonces acá, con la calculadora, voy a hacer entonces 200, no me tengo que olvidar de mi paréntesis, 200 más 3500 por 12. Le doy igual y me da 44.400. 44.400. Verifico otra vez si está bien. Y ahora divido con 2. Me da que la suma de los 12 será de 22.200 zapatos. Y ahí ya tengo ya la respuesta. Entonces se aplica nada más la fórmula. Tengo que saber el primer término y el último. Y al saber el último término ya voy a saber también cuánto es la cantidad de términos. Siempre tengo que entender que este número que está acá tiene que coincidir con la n. Sexto término hay 6 términos. Séptimo término hay 7 términos. Entonces de ahí tengo que recordar. Y ahí tengo ya desarrollado el primer ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice la suma de los 20 términos de una progresión aritmética finita es igual a 710. Voy a quitar mis datos. La suma de los 20. Me dice que si yo sumo los 20 términos me tiene que dar 710. O sea que yo ya sé ya la suma. Si el primer término, o sea A1, en este caso es 7, calculamos el décimo término de esa progresión. Me dice, el décimo término de esa progresión aritmética. Me dice. Calculamos. Yo lo que quiero saber es A10. Y voy a calcular esto. Entonces, verifico qué datos me da. Tengo los 20 términos de la progresión aritmética que sumado me da 710 y el primer término es 7. Tengo que calcular el décimo término de la progresión. También que este 20 es mi cantidad de términos por el momento, que es 20. Este es de la pregunta. Este voy a dejar nomás por el lado porque me habla de 20 términos y luego me pregunta por el décimo. Entonces lo primero que yo tengo que saber es cuánto es el último término, que yo no sé, porque necesito claramente el último término. Entonces voy a reemplazar mi fórmula, traigo la fórmula acá, suma de términos, primer término más último término por, en este caso, n dividido 2. Y ahora voy a calcular. La suma de términos es 710. El primer término, que en este caso me dio que era 7, más el último término que no sé. La cantidad de términos en este caso es 20 dividido 2. Ahí. Ahora voy a despejar el que está dividiendo o el que está debajo en la fracción cuando yo lo voy a pasar al otro lado, o sea, voy a pasar con este acá. Al pasar va a cambiar de operación, si está dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces pasa a multiplicar acá. Y me queda de este lado 7 más último término por 20. 2 por 710 puedo multiplicar ya o puedo seguir nomás, pero en este caso voy a multiplicar nomás ya. 2 por 710 me da 1420. 1420 es igual a 7 más último término por 20. Va bajando nomás esto mientras que yo no voy tocando. Bueno, ahora yo quiero mudar este 20, está multiplicando y como el que dividía multiplicaba, el que multiplica va a pasar a dividir. Entonces va a pasar a dividir así. Y acá ya no es necesario más usar el paréntesis porque ya no hay nada que se multiplique. Me falta dividir esta parte. 20 divido con 20 me va a dar 71. Y escribo acá 71, entonces 71 es igual a 7 más último término. Como el 7 acá está sumando en esta parte, va a pasar a restar y ordenando me queda ya. Último término de esta progresión, en este caso va a ser 71 menos 7. Y 71 menos 7 puedo hacer la calculadora y me va a dar 64. Entonces en este caso
tengo que mi último término era 64. Ahora, yo quiero saber cuánto es el valor, en este caso del décimo término, porque yo no sé ese. Y tampoco sé la razón, cómo voy a saber la suma de algo de un término que yo no sé. Entonces, este valor que yo calculé ahora, que es el número vigésimo, es 64, yo voy a usar para calcular la razón, luego volver a calcular el décimo término y luego volver. O sea que voy a hacer varias operaciones. Ahora ya tengo ya el término 20, o sea, el último término de la progresión. Como mi primer término era 7, voy a poner el primer término es 7. Mi último término, o sea, el vigésimo término es en este caso 64. La suma de esos 64 números, o sea, de esos 20 números quiero decir, es 710. La razón yo no sé y los términos son 20. Para que yo pueda calcular el décimo término, tengo que tener la razón, porque ¿cómo voy a saber cuánto va sumando para poder saber la décima, el décimo número, quiero decir? Y como nosotros estamos trabajando con una progresión aritmética, entonces voy a usar la fórmula de la progresión aritmética. Cerrar entonces, esta es la primera parte y voy a calcular ahora el décimo, con el décimo término, o en este caso voy a calcular la razón primeramente y después voy a calcular. Como yo quiero saber la razón, voy a poner acá, o sea, cuánto es el número que se le va sumando, voy a usar la fórmula de la progresión aritmética. Último término, primer término más n menos 1 por r. Esta es la fórmula que estábamos usando anteriormente. Reemplazo. El último término es 64, el primer término es 7, la cantidad de términos es 20 y la razón no sé. 7 que está sumando va a pasar a restar, 64 menos 7, voy a dar un poco de espacio más, se queda igual, 20 menos 1 es 19 por r. 64 menos 7, utilizo mi calculadora para que me facilite, es 57. Es igual a 19 por r. Como 19 está multiplicando, va a pasar a dividir, así. Y al dividir me va a dar ahí un resultado. 57 dividido 19 me da en este caso 3. Entonces la razón de esta progresión es 3. Ahora sí ya puedo calcular el décimo término. Voy haciendo. Ahora voy a calcular el décimo término para saber el último término de la progresión. Entonces, ¿cómo voy a calcular el décimo término? Usando la misma fórmula otra vez. A1 más n menos 1 por r. Pero acá ya cambia ya que n es solamente 10. Entonces, último término, primer término siempre es 7. La cantidad de términos es 10 menos 1. Y la razón es 3 que ahora allí hace rato. Entonces, el décimo término va a ser 10 menos 1 es 9 por 3. Acá yo no puedo hacer 7 más 9 y luego, porque las operaciones primero se hace la multiplicación, o puedo cargar todo de una vez en la calculadora y que la calculadora nomás ya haga todo por sí mismo. Así. Y ahí me da que es 34. Entonces el décimo término es 34. Ahora que yo ya sé el décimo término, ahora sí ya puedo calcular la suma de los 10 términos. El primer término con el último término por n dividido 2. La suma de los 10 términos, el primer término es 7, el décimo término ahora es 34, la cantidad de términos es 10 y todo esto dividido 2. Utilizo la calculadora, paréntesis, 7 más 34 por 10. Dividido es 410 entre 2. Hago la división, divido 2 y me da que el décimo término, o sea, la suma de los 10 primeros términos es 205. El proceso es un poco largo, pero va mezclando el proceso con el que hicimos, en este caso progresión aritmética, último término, enésimo término, hallamos la razón y también hallamos la suma de los 10 términos.